Esta ONG evaluó 40 centros asistenciales en Venezuela. Los hallazgos indican que en las emergencias existe un abastecimiento de insumos de 33%, situación que mejoró con respecto al mismo periodo enero-septiembre de 2022. Sin embargo, hay otras carencias que ponen en riesgo la salud de los pacientes. De todos estos indicadores nos dicen que para el año, a lo que va enero-septiembre de 2023, era 39%, y el mismo ciclo el año pasado era 43%. Es decir, en este caso particular podemos decir que hay una mejoría del índice de desabastecimiento, o, digamos, la figura contraria es que estamos menos mal de lo que estaba. El número de medicamentos que hay en la emergencia de los hospitales, medido por este índice, ha venido mejorando. Esto está muy lejos de ser el índice ideal. Esto debería ser cero, ¿okay? Todos estos medicamentos que son muy básicos, estamos hablando de esteroides, atropina, antibióticos de uso básico, adrenalina, anticoagulantes, yelco, son cosas muy, muy básicas, debería tender a ser cero. En el área de quirófano, que se utilizan otros insumos diferentes a los del área de emergencia, igual teníamos el índice de desabastecimiento en el año 2022 era 71%, en el año 2023 es 74%. Este es un índice que ha empeorado un poco en relación al año pasado, y vemos que lo que menos hay es la lencería y el material descartable. Según el doctor Julio Castro, solo en el 38% de los hospitales se reporta que sirven los ascensores y en 64% funcionan los aires acondicionados en terapia intensiva. Es probable que el racionamiento en estos momentos sea más ordenado, y al ordenar mejor el racionamiento probablemente aumentan los tiempos de blackout, a pesar de que en total sean menores. Anteriormente, hace un par de años, el racionamiento era medio caótico, nadie sabía cuándo se iba la luz. Hoy en día pareciera que los racionamientos, sobre todo por zona, son un poco más estructurados y la gente sabe cuándo se va a ir la luz. Otra de las cosas que hemos medido es la operatividad de las plantas eléctricas. Como saben, buena parte de la ayuda humanitaria entregó plantas eléctricas a la mayoría de los hospitales del país. Son plantas eléctricas de pequeño tamaño para atender unidades como terapia intensiva, emergencia y quirófanos específicamente, no para todo el hospital. Y medimos la operatividad cuando se va la luz. Entonces, esa operatividad mejoró de 75% en el año 2022, que estaba funcionando todo el tiempo que se necesitaba, a 81% en el año 2023. Es decir, las plantas eléctricas necesitan gasoil o gasolina o gas y necesitan mantenimiento. Pareciera que el mantenimiento de las plantas eléctricas hoy en día ha funcionado mejor. Según la encuesta nacional de hospitales, las muertes atribuibles a las fallas eléctricas se pueden discriminar por años. 1.700 pacientes fallecidos entre 2017 y 2019, 204 en 2022 y 127 en lo que va de 2023. Según la encuesta nacional de hospitales, existen listas de espera de entre 15 y 20.000 personas, lo que se traduce en 4 a 6 meses para ir a quirófano. Esto pone en riesgo la salud de los pacientes porque, por ejemplo, hay enfermedades que no pueden esperar, como el cáncer. Desde Caracas, Fernando Tineo para BPI TV. Se cumplieron todos los protocolos técnicos, logísticos, operativos establecidos para el simulacro y se verificó pues la efectividad de este proceso. Segundo, la red de transmisión de resultados funcionó de manera adecuada y correcta, precisa, cumpliéndose con los protocolos dispuestos para tal fin. Tercero, el personal técnico operativo cumplió con todos los protocolos en la ejecución de sus funciones. La maquinaria funcionaron de manera óptima y adecuada. Quinto, lo más importante, el alto nivel de participación de las electoras y los electores, lo que generó como consecuencia que hasta altas horas de la noche siguiera el pueblo venezolano en colas buscando pues de participar en este simulacro y familiarizarse con este proceso que estamos en pleno desarrollo. Se triplicó
la votación por mesa electoral, hecho que reafirma el récord de participación en un simulacro electoral. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, declaró que la matanza de niños en la Franja de Gaza desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamás no tiene precedentes en ningún conflicto desde que asumió la Secretaría General del organismo. Guterres apuntó a los informes que realiza la ONU sobre menores muertos en conflictos a lo largo de un año que le ha tocado presentar en varias ocasiones y dijo que hasta ahora la mayor cifra corresponde a Afganistán, donde en 2018 murieron más de 900 niños. Además, aseveró que en unas semanas han tenido miles de niños sin precisar las cifras que detallan las autoridades de Gaza. El político portugués reiteró también su idea de que hará falta un periodo de transición una vez concluya la ofensiva israelí, supervisado por una coalición de países que permita a la Autoridad Nacional Palestina asumir la responsabilidad en el enclave. Dijo también que durante este periodo de transición la mejor solución no sería un protectorado de la ONU, sino un acuerdo entre diferentes países que incluya a Estados Unidos como principal garante de la seguridad de Israel y a los países árabes como protectores de los palestinos, con el objetivo final de una solución de 2 estados en el territorio. El presidente de Fede Cámaras, Adán Celis, manifestó que se trata de un acto de soberanía y de reafirmación sobre el derecho que tienen los venezolanos sobre el territorio en reclamación, el Esequibo. Hacemos un llamado a los venezolanos para que el venidero 3 de diciembre del 2023 acudan a los centros electorales a ejercer el derecho al voto. En un país como Venezuela, de profundas raíces y convicciones democráticas, consideramos que los ciudadanos deben estar conscientes de que el voto es uno de sus derechos fundamentales. Desde FECámaras respaldamos las iniciativas que tengan a bien reforzar el espíritu de la libertad de elegir. Asimismo, instamos a los votantes para que al momento de ejercer su derecho al sufragio se tomen el tiempo necesario para leer detenidamente cada una de las 5 interrogantes que les son planteadas. Le consultamos a Adán Celis por qué Fede Cámaras no hizo el mismo llamado de respeto al derecho al sufragio que tenían también los venezolanos en la pasada elección primaria del 22 de octubre. El evento de las primarias es un evento de un sector del país. Por lo tanto, eso es un sector que se pronuncia en función a escoger un candidato el cual escogió y el cual, bueno, representa al sector de la oposición. Es un evento particular que hace un sector de la oposición. Fede Cámaras es el brazo político de los empresarios, pero para influir en políticas públicas. Nosotros no participamos en eventos partidistas. ¿Por qué? Por algo muy sencillo. Porque nosotros, este grupo que está aquí, representa empresarios de todos y cada uno de los bandos. Aquí hay empresarios que son afectos al oficialismo, aquí hay empresarios que son afectos a la oposición. Con Industria y Conce Comercio respaldaron el comunicado de Fede Cámaras y se sumaron al llamado a votar. Quiero, en nombre del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios Concecomercio, suscribir el comunicado que leyó el presidente Adán Celis en toda y cada una de sus partes. Es necesario, es importante también aclarar pues, que nosotros desde los sectores no podemos adherirnos a un evento electoral porque nosotros no afiliamos personas, afiliamos cámaras y eso es un derecho y un deber de los individuos, de los ciudadanos. En primer lugar, apoyo completo a lo leído por el presidente Adán Celis, que es nuestra institución cúpula. Y como nosotros hemos dicho, y lo voy a ratificar una vez más, acá no se trata solamente de la defensa de un territorio que es nuestro y que se ha tratado de despojarnos a nosotros los venezolanos de ese territorio. En segundo lugar, y lo que respecta a la parte económica, para nosotros es sumamente importante, ya que no solo se trata del territorio, sino adicionalmente a ello es un tema energético y geopolítico que hoy nos embarga a todos a nivel mundial.
El presidente de Fede Cámaras, Adán Celis, manifestó que el acto de votación sobre la reclamación del Esequibo debe ser un hecho que una a los venezolanos. Incluso propuso que los ciudadanos fueran a sufragar sin colores políticos utilizando la camiseta de la Vinotinto. Desde Caracas, Fernando Tineo para BPI TV. Tenemos un problema de déficit de personal. Pusimos en la conferencia que apenas tenemos 0.8 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, 1.2 psicólogos. Eso se aleja, por ejemplo, de la media de la Unión Europea, que habla casi de 20. Tenemos déficit de personal, tenemos déficit de centros de atención. Por problemas de pobre remuneración, la gente no quiere trabajar en esta área porque se muere de hambre. Y los pocos centros que hay, había 48 para el año 2022, están muy deteriorados en infraestructura, en falta de mantenimiento, falta de personal, han cerrado la hospitalización. No hay en Venezuela, por ejemplo, centros para atender niños con problemas de salud mental, y hospitalización me refiero, y adolescentes. Entonces, bueno, es parte del problema. Parte del problema, la gente ha tenido que recurrir a las familias para atender a sus enfermos. Eso, por supuesto, genera un problema porque el enfermo no se va a curar en la casa, y mucho menos si no tiene acceso a medicamentos y a tratamiento y a terapias adecuadas. Y la familia sufre porque entonces tiene que desviar atención de alguno y recursos y tiempo y esfuerzo a atender a un paciente de la cual no tienen herramientas para poder hacerlo. Oropesa aseguró que en Venezuela se sobreexige a la familia ante la falta de políticas gubernamentales para atender no solo la salud mental, también otras áreas como la educación, la empleabilidad y más. Al final la familia se ha convertido en Venezuela en todo, en la farmacia, el centro de recreación, el centro de empleo, el centro educativo, el centro de todo. Eso, por supuesto, las consecuencias son que, bueno, que esa sobrecarga tan grande de funciones hace que la familia tenga que descuidar su función básica, que es servir de piso actitudinal psicológico para el crecimiento de las personas. Y no lo hace porque no tiene tiempo. Entonces, por eso que da dolor cuando mucha gente, otra vez escupiendo para arriba, dice que la culpa de lo que pasa en Venezuela es o la pérdida de valores o que la familia no cumple con sus funciones. No, la familia más bien no es el victimario, es la víctima. Sin embargo, el especialista resaltó que los venezolanos se sienten apoyados y hay un apego mayor a la familia en comparación con otros países. La parte buena es que el venezolano siente un apoyo, a falta de otras cosas en las cuales apoyarse, sentirse cuidado, sentir a dónde tiene que acudir, siente que la familia es todo. Eso nos hace, en comparación con otros países, el país donde el concepto de familia es mucho más acendrado, mucho más extendido y la gente se identifica con una familia. Durante el cuarto Congreso Nacional de Psicología para analizar la salud mental de los venezolanos, que se realizará hasta el 24 de este mes en la Universidad Central de Venezuela, el especialista aseguró que la migración continúa golpeando el seno de las familias en el país. 75% de la gente que estudiamos, o sea, 3 de cada 4, dice que ha sufrido pérdida de familiares o amigos por migración. Eso es altísimo, 3 de cada 4. Pero el problema es que 30 de ese 3 de cada 4 dice que no ha logrado recuperarse emocionalmente, no ha logrado recuperar su cotidianidad. Entonces la migración no es solamente gente que se va, son las consecuencias de la gente que se queda. Entonces es una cosa que también tenemos que atender y manejarlos con criterios humanos, no solamente criterios políticos. Oropesa invitó a eliminar las etiquetas, ya que existen contrariedades y complejidades en la salud mental de los venezolanos en un entorno que no le es favorable, pero que afronta con optimismo. Los incendios en el Pantanal han transformado grandes áreas del mayor humedal del planeta en una tumba a cielo abierto donde la Policía Ambiental de Brasil busca ahora señales de vida animal. Después de sufrir los peores incendios para el mes de noviembre, las lluvias intermitentes del último día han dado una tregua al bioma, pero han dejado al descubierto la magnitud del desastre. El suelo ahora es una alfombra negra y gris que cruje con cada paso. Las hojas de las palmeras están marchitas y las pozas antes inundadas, tan características de este ecosistema pantanoso, son cementerios de peces carbonizados. Es un paisaje devastador por el fuego, del que solo pudieron escapar los animales más grandes y habilidosos, aunque no siempre. La unidad ambiental recorre en lancha rápida el río Miranda con una misión: encontrar animales heridos para su rescate en el Parque Estatal Pantanal do Río Negro, donde se sospecha que se originó un incendio de grandes proporciones, inflamado por las altas temperaturas y las fuertes rachas de viento. Además del daño medioambiental, la ola de incendios también ha afectado de forma severa a la población local, sobre todo a aquellos que viven del turismo.
Todos los venezolanos sabemos que el Esequibo es nuestro. Durante décadas, el justo reclamo sobre este territorio unió a nuestro país por encima de cualquier posición política particular. Pero por el contrario, primero Hugo Chávez y después Nicolás Maduro actuaron con absoluta irresponsabilidad, poniendo así en riesgo nuestro reclamo sobre el Esequibo. Eso lo sabemos todos, incluyendo nuestras Fuerzas Armadas, Fuerza Armada Nacional, la cual recibió órdenes de ambos, de Chávez y de Maduro, de detener su labor tradicional de patrullaje y protección sobre estas zonas. Este comportamiento entreguista y antivenezolano de Chávez y Maduro hizo que la controversia terminara siendo elevada en la Corte Internacional de Justicia como uno de los mecanismos que incluye el Acuerdo de Ginebra. Mecanismo y método al cual nunca debemos llegar si no fuera por la negligencia de Chávez y Maduro. La soberanía se ejerce, la soberanía no se consulta. No se consulta. Por eso el referendo sobre el Esequibo es mucho más que una mera distracción. Es un error que no solo no aporta nuestros mejores argumentos a la defensa de nuestro territorio, sino que incluso nos puede perjudicar ante nuestra defensa en la Corte Internacional de Justicia. Machado llamó a la sensatez de los venezolanos, pidió la suspensión del referendo consultivo sobre el Esequibo y la creación de un equipo multidisciplinario para defender el territorio en disputa con Guyana ante la Corte Internacional de Justicia. Por otro lado, la líder del partido 20 Venezuela reveló las 3 grandes líneas de acción que utilizará como estrategia para las elecciones presidenciales de 2024, un aparato de integridad electoral, gran alianza nacional y una alineación global. Machado aseguró que este 2023 cierra con esperanza y que está encaminada a derrotar en las urnas al oficialismo el próximo año. A través de un comunicado, el Ministerio de Deporte de Venezuela denunció y solicitó una investigación debido a las agresiones sufridas por los atletas de la selección venezolana de fútbol por parte de la Policía Nacional de Perú luego de finalizar el partido contra la selección inca. Asimismo, calificó de bochornoso que un evento futbolístico de tanta envergadura haya sido tomado como campo de batalla para exponer la xenofobia por parte de una autoridad policial del Perú. Por otra parte, el canciller venezolano Iván Gil informó que el avión de la Vinotinto no pudo despegar a la hora prevista porque se le impidió recargar combustible para el vuelo y exigió el cese de agresiones contra la selección venezolana. Sin embargo, la Cancillería peruana negó que se haya dispuesto alguna medida para prohibir el reabastecimiento de combustible al avión de la Vinotinto y asimismo informó que realizaron gestiones para solucionar la situación. Este hecho se presentó desde horas de la mañana. Luego de solventado el inconveniente, el avión que trasladaba a los integrantes de la Vinotinto pudo despegar de suelo peruano. El Papa Francisco se reunió por separado con palestinos que viven o tienen familiares en la Franja de Gaza, así como con parientes de rehenes israelíes que fueron capturados por Hamás. El pontífice recibió el miércoles en el Vaticano ambas delegaciones y se pronunció por el diálogo entre las partes para alcanzar la paz. No lo sufren tanto. Están sufriendo tanto, sentí cómo sufren ambos. Las guerras hacen eso, pero aquí hemos ido más allá de las guerras. Esto ya no es una guerra, esto es terrorismo. Esto no es guerra ya, esto es terrorismo. El Vaticano explicó que con estos encuentros de naturaleza exclusivamente humanitaria, el Papa quería mostrar su cercanía espiritual. We have urged Pope Francis, based on our deep conviction that he is capable of. Le pedimos al Papa Francisco, basándonos en nuestra profunda convicción de que él es capaz de detener esta guerra, le pedimos que visite Gaza, porque creemos que él puede detener esta guerra, puede pedir la paz por el pueblo palestino. He can ask for just peace for the Palestinian people. Israel y el movimiento islamista palestino Hamás anunciaron el miércoles un acuerdo para liberar a rehenes israelíes y presos palestinos durante una tregua de 4 días en la Franja de Gaza tras semanas de incesantes bombardeos.
Los milicianos de Hamás liberarán durante esa tregua 50 mujeres y niños capturados durante su ofensiva del 7 de octubre. Por su parte, Israel liberaría a más de un centenar de presos palestinos. No cuento con los rehenes siendo liberados por este acuerdo hasta que los vea caminando por la frontera y sean recibidos con seguridad. Y si Dios quiere que estos rehenes sean liberados, aún quedarán otros 190 secuestrados por liberar. Israel denuncia que Hamás mató a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y que los islamistas secuestraron a unos 240 rehenes en su incursión del 7 de octubre. Según Hamás, que gobierna la Franja de Gaza, los ataques con los que respondió Israel han dejado más de 14.000 muertos, en su mayoría civiles e incluyendo miles de niños. La Conferencia Episcopal Venezolana aseguró que ora para que la controversia entre Guyana y Venezuela por el territorio en disputa no trascienda a un conflicto, por lo que pidió el diálogo entre ambas naciones apegados al derecho internacional. La Iglesia Católica en Venezuela señaló que tiene una presencia permanente en la frontera con Guyana. Además, expresó que el referéndum es un instrumento de participación ciudadana. Es por ello que exhortan a los ciudadanos a informarse sobre el significado y las consecuencias de la consulta popular del próximo 3 de diciembre. Asimismo, hizo énfasis en que dicho proceso electoral no sea manipulado por intereses políticos ni como medio de presión para los venezolanos. Por otro lado, el episcopado venezolano manifestó que la realización del referéndum debe contribuir a tomar conciencia sobre la necesidad de dar respuesta a otras problemáticas en el país, como son la precariedad de los servicios públicos, la crisis sanitaria, educacional y de nutrición, así como la necesidad de garantizar los derechos políticos y electorales de todos los venezolanos. Jubilados y pensionados de PDVSA protestaron en los alrededores de la sede de Petróleos de Venezuela en Caracas, exigiendo que aparezca el dinero del fondo de pensiones que les pertenece. Desde el año 2015, jubilados y pensionados de PDVSA exigen un fondo de pensiones que les descontaron mientras trabajaban en la industria petrolera y ahora no les pagan. Nosotros cuando estábamos activos reunimos un dinero para tener una vida digna, una vejez digna. Dejamos un dinero en dólares, ¿verdad? Porque sabemos que las inflaciones se comían el dinero. Pues no, aquí PDVSA, la nueva PDVSA que nos prometió ser nueva, precisamente lo nuevo es que nos quitaron el dinero. El dinero lo sacaron de dólares, dicen ellos que lo sacaron de dólares, pero el dinero no aparece ahora. Y entonces no nos quieren pagar una pensión digna, sino que tenemos que estar regateando cada vez para que nos den algo adicional, que nos den, que nos paguen parte de los intereses, porque cuando se apropiaron indebidamente del dinero, de paso nos cambiaron los estatutos del fondo de pensiones, donde decía que ellos tienen que entregarnos cuentas anualmente, y de esas cuentas salen los intereses que genera ese dinero, porque cuando se lo llevaron dijeron, bueno, sí, nosotros lo trajimos, pero le vamos a pagar, pero no están pagando, no nos están pagando, y nos quitan el fondo de pensiones. Hay jubilados que están muriendo por falta de atención médica. Según los propios jubilados, en el fondo de pensiones habían más de 7.000 millones de dólares. Son 8 años que tenemos buscando la manera que el gobierno asuma su responsabilidad. Porque ¿Cuánto dinero les debe? Hablando de 7.000 millones de dólares, del cual se perdieron y que el mismo Tadechea reconoció que ese fondo fue robado. Y por lo tanto estamos exigiendo que se nos repare ese daño. Exigían con la protesta que fueran atendidos en el edificio de la estatal petrolera, pero no es la primera vez que los dejan esperando sin escuchar sus reclamos. Desde Caracas, Fernando Tineo para BPI TV. La ministra de Interior en Chile, Carolina Toja,
confirmó que un avión con 60 migrantes venezolanos expulsados de su país no pudo despegar porque Venezuela no autorizó la salida del vuelo y el aterrizaje en su territorio. El gobierno de Chile ha hecho amplios y diversos esfuerzos para permitir que los procesos de expulsión se lleven adelante. Toja aseguró que harán gestiones al más alto nivel diplomático para resolver este problema. Según explicó antes el subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve, las personas estaban identificadas, la policía de investigaciones las había detenido y se había contratado el avión para retornarlas. A partir de ahora, según la ley, solo pueden ser retenidos durante 5 días, por lo que de no ser expulsadas en ese plazo deberán ser liberadas. Monsalve anunció el fin de semana nuevas medidas para facilitar las expulsiones de migrantes indocumentados que delinquen en Chile. Entre ellas, autorizar a la Policía de Investigaciones el ingreso al domicilio para detener a quien ya tiene una orden de expulsión decretada y que el plazo de la apelación de quien será expulsado se reduzca de 10 a 5 días. Además, la autoridad explicó que alista un viaje a Venezuela que espera poder concretar antes del 15 de diciembre para llegar a acuerdos con la administración de Nicolás Maduro en esta materia. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, pidió unidad a la ciudadanía y dejar viejos esquemas políticos en el pasado para sacar al país adelante y enfrentar grandes retos como el desempleo y la creciente violencia. Creo en la fuerza de la juventud. Y a muchos les costará encasillarme en viejos paradigmas políticos o ideológicos. Creo en un Estado que tiene como primer objetivo reducir la violencia y volver del progreso una costumbre. Agradezco que muchos de ustedes, los que se encuentran en la Asamblea, también se han sumado a esta corriente. Ambas elecciones, la de sus dignidades y las nuestras, solo se pueden explicar por una necesidad de cambio. Mi familia y yo hemos experimentado persecuciones políticas a lo largo del tiempo por diferentes gobiernos. Y a pesar de no olvidar los malos ratos vividos, siento la obligación de poner a mi país primero y romper este ciclo de revanchas. En su primer discurso, tras ser investido en la Asamblea Nacional como jefe de Estado en reemplazo de Guillermo Lasso, Noboa recordó que tiene como primer objetivo reducir la violencia y volver del progreso una costumbre. El gobernante reiteró que para combatir la violencia se debe atacar la desocupación y para generar empleo enviará reformas urgentes a la Asamblea Nacional que deben ser tratadas con responsabilidad y pensando primero en el país, así lo señaló. Noboa, de 35 años, es el mandatario más joven en la historia de Ecuador y estará 18 meses en el poder para completar el periodo de 2021-2025 del anterior presidente, quien dejó el poder tras declarar la muerte cruzada donde disolvió el Parlamento en mayo pasado. Día de ofertas en Venezuela con la celebración del Black Friday. Sin embargo, los centros comerciales no estaban tan concurridos como en años anteriores. Caminan buscando la mejor oferta. Todos quieren comprar algo más barato. Algunos lo consiguen. Comparando con otros días, ¿son menores los precios? Sí. ¿Qué tanto? No sé, o sea, por lo que veo, 20, 30%, depende de la tienda. ¿Cómo has visto los precios hoy? Muy bien. Si lo compara con otros días, ¿hay una diferencia significativa? Sí la hay. ¿De cuánto aproximadamente? Depende de lo que compres. En Apolo habían unos zapatos que tenían hasta de $10 diferencia. 5, 10, 15, depende de lo que vayas a comprar. ¿Y si le rinde entonces el dinero que trae? Bueno, tampoco exageremos, pero se puede comprar, pues. Otros creen que no hay mucha diferencia de precios. No vi mucha diferencia de los días normales. No. ¿Cuál es esa diferencia de precio entre ayer y hoy? Bueno, o sea, fui a una tienda donde no compré con descuento y otra sí tenía 20% de descuento en los precios normales. Sí, exacto. Sí, yo creo que es más juego de la mente, sí. Sean reales o no los descuentos, las personas van hasta por curiosidad a los centros comerciales.
Algunas personas dicen que de Black Friday solo queda el nombre, van cazando algunas ofertas para encontrar algo y llevarse a su casa. Es la información desde Caracas para BPI TV, Fernando Tineo. Las expectativas que este año generó la Ley de Armonización Tributaria no se han podido cumplir por la lentitud de las relaciones entre las cámaras municipales, por lo que la segunda vicepresidenta de Fedecámaras, Tiziana Polesel, hizo un llamado para que la modificación de ordenanzas incluya al sector empresarial. No hemos logrado, por ejemplo, uno de los objetivos que como gremio empresarial perseguíamos, que era incrementar de alguna manera las relaciones con cada una de las alcaldías de todo el país. Apenas el 5% de las alcaldías en Venezuela han recibido a las cámaras empresariales de sus zonas y regiones, y eso lo consideramos que quizás es una cantidad muy limitada, considerando que para fijar alícuotas, modificar ordenanzas, es muy importante que se escuche la voz de quienes finalmente les toca aplicar esas medidas, de quienes finalmente les toca recaudar esos impuestos, y por lo tanto sería interesante que se entendiera que las alcaldías tienen que incrementar ese acercamiento con cada una de las cámaras de su región. Insisto, apenas el 5% ha llamado a las cámaras a conversar, y por eso hacemos un llamado para que se considere esto como parte importante del proceso de armonización tributaria. La dirigente empresarial destacó que además de los tributos, la falta de financiamiento sigue ralentizando una posible recuperación. Tenemos tasas, tributos elevados que en algunos casos tienen que ser revisados, y eso por supuesto contribuiría de alguna manera a que no cierren tantos establecimientos, pero es que hay otros elementos que están incidiendo en la operación de los negocios, no solamente son los tributos, la falta de crédito. Un negocio como el turismo, por ejemplo, requiere que exista crédito al consumo, requiere que una persona pueda planificar incluso sus vacaciones, su permanencia en los sitios turísticos, y pueda disponer de un mínimo de crédito para poder de alguna manera motorizar ese engranaje que es la economía. Entonces, al no tener crédito, ahí hay un problema importante que no solamente está en el consumo, también está de parte de los comerciantes, los industriales. Cuando no hay crédito, pues evidentemente allí esa rueda no se pone a funcionar. En su reunión con los empresarios del Estado Nueva Esparta, también los directivos de Fedecámaras Nacional se llevaron como planteamiento puntual la necesidad de revisar los procedimientos para la inversión extranjera, pues en la isla de Margarita es la única región donde la SODI debe emitir un permiso. Desde el Estado Nueva Esparta, Ana Carolina Arias. Venezolanos de 22 ciudades a nivel internacional realizarán un plantón este domingo 26 de noviembre con la finalidad de exigir que se abra el registro electoral en el exterior para que puedan participar en las elecciones presidenciales del año 2024. Los venezolanos creemos que tenemos que seguir insistiendo en el ejercicio de nuestros derechos, nuestro derecho a votar, nuestro derecho a elegir, así como pasó con las elecciones de la primaria, que hoy elegimos, en esa oportunidad elegimos a nuestra candidata presidencial para las próximas elecciones en el 2024. Los venezolanos no vamos a dejar de estar insistiendo en la necesidad de rescatar nuestros derechos establecidos en la Constitución Nacional. La protesta se desarrollará en países como Colombia, Chile, Perú, Argentina, Ecuador, España, Alemania, Uruguay, Estados Unidos y Puerto Rico. Desde hace una década el Consejo Nacional Electoral no ha permitido actualizar los datos de los electores en el exterior. Nosotros estamos haciendo todos los intentos y los esfuerzos necesarios a través de todas las instancias que corresponden, y también con el esfuerzo de toda la ciudadanía que está en el exterior para poder lograrlo. Yo creo que más que exigir ese derecho, más que solicitar que por favor nos lo den, es que nos tienen que dar es un derecho constitucional. Además de esta movilización, semanas atrás un grupo de ciudadanos también se concentró frente a la sede del consulado en Bogotá, con la finalidad de exigir al CNE que haga apertura del registro electoral para actualizar información y poder participar en las elecciones presidenciales del año 2024. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV.